Gloria a Dios, aleluya. Dios es maravilloso, amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, hermanos, amén. Qué bueno que pudieron estar aquí en la casa del Señor, amén. Así que si se recuerda, hermanos, hace unos días estaba yo hablando sobre lo que era el perdón y la restauración, pero no pudimos terminar el tema, amén. Nada más hablamos del perdón, hermanos, pero no hablamos de la restauración, amén. Así que hoy, hermanos, vamos a terminar este tema. Hoy vamos a estar hablando de la restauración. Entonces estábamos viendo, hermano, de que como Dios, mi amado hermano, Él nos perdona, pero el perdón, hermanos, de Dios no termina ahí, sino que el perdón de Dios, hermanos, prosigue o continúa, hermanos, para restaurar nuestras vidas, amén. O sea, Dios, mi amado hermano, Él quiere, mire, ¿por qué el perdón, hermano, y por qué la restauración es tan importante? Porque, mi amado hermano, si hemos ya hablado muchas veces, ¿no? Que Dios, hermano, a nosotros, ¿cómo nos hizo, hermano? ¿Cuál fue el plan de Dios desde el principio, hermanos? ¿Que nosotros fuéramos unos pecadores? ¿Que nosotros hubiéramos caído de su gracia? No, hermano. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, dice la Biblia, amén. O sea, el plan de Dios era, hermano, que nosotros fuéramos perfectos también. El plan de Dios era, mi amado hermano, que nosotros viviéramos, hermano, por una eternidad. Ese era el plan, hermanos, que Dios tenía para cada uno de nosotros desde el principio. Pero, mi amado hermano, lamentablemente, afortunadamente, al hombre se le dio la voluntad, ¿cierto? Y basado, hermanos, en la voluntad, el hombre decidió, hermanos, pues desobedecer, ¿no? Usted puede mirar en el libro de Génesis qué fue lo que sucedió con Adán y Eva. O sea, si usted se da cuenta, hermano, Dios hizo a Adán y a Eva conforme a su imagen y semejanza, pero, mi amado hermano, para que ellos no fueran solamente unos robots controlados por Dios, entonces Dios puso en ellos, hermanos, la voluntad, amén. O sea, aunque Dios, mi amado hermano, quería tener una relación con Adán y Eva, pero tampoco, hermanos, quería que se sintieran obligados, sino que esa entrega y ese servicio, hermanos, a Dios, que fuera, hermanos, voluntario, amén. O sea, que no fuera forzado. Pero, hermanos, lamentablemente Adán y Eva pues desobedecieron, amén, ejercieron su voluntad, pero, hermanos, la ejercieron equivocadamente. Y yo creo que cada uno de nosotros, mi amado hermano, en algún momento de nuestras vidas también, hermano, hemos tomado decisiones, y las decisiones, hermano, vienen, hermanos, de acuerdo a nuestra voluntad, amén. Hay muchas cosas que nosotros nos equivocamos, ¿sí o no es cierto, hermano? Y nadie nos forzó. Voluntariamente, hermano, nosotros tomamos la decisión de hacerlo y nos equivocamos, ¿cierto? Pero, mi amado hermano, resulta que, miren, los errores que a veces nosotros cometemos aquí en la vida, pues no son eternos, ¿verdad? O sea, me refiero, hermano, como si usted compra algo, hermano, y no calculó bien, ¿verdad? La entrada del dinero. A lo mejor, hermano, acabamos de agarrar un trabajo y pensamos, no, pues ese trabajo va a ser eterno, así que me voy a comprar todo lo que existe en las tiendas, ¿no? Y empezamos a comprar y resulta que el trabajo nada más era temporal. Y hay que lidiar con las consecuencias, ¿no? O sea, nos equivocamos. Pero sabe, mi amado hermano, la equivocación más grande, hermano, fue cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios. Y ahí, hermanos, esa consecuencia era eterna, amén. Pero, hermanos, ya Dios, hermanos, nos proveyó de sacrificio, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos perdonó. Pero ahora, hermanos, ¿qué sigue del perdón? Después del perdón, hermanos, sigue ahora el camino a la restauración. Eso es lo que Dios quiere hacer, hermano, y ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. A muchos de nosotros Dios ya nos restauró, ¿cierto o no, hermano?
Mire, si nosotros miramos, hermano, unos meses atrás o unos años atrás, y usted puede darse cuenta, hermano, que Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Amén. Es cierto, hermano, que todavía algunos se enojan, es cierto que todavía algunos se molestan, es cierto que todavía algunos por allí, hermano, pues dicen o hacen cosas que no deberían, pero inmediatamente, hermano, viene el Espíritu Santo a redarguirle que no estuvo bien lo que usted hizo. ¿No es cierto, hermano? Y antes, ¿verdad que eso usted no lo tenía? No lo teníamos, más bien, porque todo era normal, como la gente lo aceptaba, hermanos, era normal. Portarse de cierta manera, hermanos, era normal, así que como todos lo hacen, todo estaba bien. Pero, hermanos, cuando vino la palabra, hermanos, e iluminó nuestra vida, decía nuestro hermano Adán, cuando vino la palabra iluminó, hermanos, nuestra vida, entonces nos dimos cuenta, ay caramba, qué equivocados estábamos, ¿verdad? Qué mal estábamos viviendo. Pero Dios, hermano, quiere restaurar la vida de cada uno de nosotros. Así que estábamos hablando la vez pasada, hermanos, de cómo el pecado, ¿verdad?, interrumpe, hermano, nuestra comunión con Dios, ¿cierto? El pecado es una barrera muy grande, hermanos. El pecado, mire, a veces la gente sin quererlo o sin darse cuenta, mi amado hermano, cuando una persona comete un error, hermano, inmediatamente, hermano, su vida espiritual empieza a flaquear. ¿Cierto o no, hermano? ¿Verdad? Y no lo digo, hermano, porque alguien me contó algo, es porque lo he visto muchas veces. Cuando una persona, hermanos, hace algo malo o hizo algo malo, inmediatamente su vida espiritual empieza a decaer. ¿Cuáles son los síntomas, hermano, de que una persona, hermanos, está haciendo algo que no debería de hacer? Los síntomas son: ya no quiere orar, ya empieza, hermano, a faltar días a la iglesia, después de que era bien constante, y luego empieza a faltar. No lee la Biblia, ya no quiere ir a la iglesia. Otra cosa, hermano, ya no quiere leer la Biblia. Y empieza a mirar, hermano, los defectos en la iglesia. Como que mucha iglesia, ¿no? Como que se la pasa mucho tiempo en la iglesia. Y empezamos, hermano, a mirar, empezamos a desenfocarnos. Algo que nos parecía tan maravilloso, hermano, algo que nos parecía tan bonito cuando recién conocimos al Señor, nos empieza a parecer, hermano, aburrido. Y no es que sea aburrido, hermano, lo que pasa es que hay algo en mi vida que no está bien. En mi vida espiritual empieza a decaer hasta que poco a poquito, mi amado hermano, si no atiendo pronto esos síntomas, ¿qué cree usted que va a pasar, hermano? Usted sabe, ¿no?, de las enfermedades, ¿verdad? Alguna enfermedad, hermano, que usted sepa por ahí que le empieza a dar síntomas, hermano, y hay que ir inmediatamente al doctor. ¿Alguna enfermedad, hermano? Un síntoma que usted se recuerde que algo que le pasó. ¿No? ¿Cuál? Sí, mi hermano. Lo que es la diabetes. Amén. Esa, la verdad, muy que es muy común y pareciera, hermano, que todos lo pasan por alto. O sea, la gente como que no le da mucha importancia, ¿verdad? Y a veces notamos los síntomas, pero nadie hace caso hasta que... ¿Cuáles son los síntomas, hermano, que uno empieza a sentir? Yo me di cuenta que tenía ese problema cuando estaba perdiendo la vista. Ya no miraba, ¿de qué estaba usted? Ya no lo miraba bien. Miraba borroso ya. Me asusté, hermano. Ya. me estaba animando. Ahora sí me puso a pensar el hermano. Mejor cambiemos otra enfermedad. Hay que hablar de esa. Los síntomas como que no van de acuerdo con lo que yo quería predicar ahora. Pero ¿se da cuenta, hermano? ¿Y qué pasó, mi amado hermano? ¿La atendió a tiempo o la dejó que se pasara mucho tiempo? No, pues yo estaba estudiando en ese tiempo y me quedaba dormido así estaba leyendo.
computadora, me quedaba dormido así. Y ella se enojaba, que me decía que yo no me sentaba ahí para dormir. ¿Y qué fue lo que le hizo, hermano, ir al doctor? Una hermana de la iglesia pues, me miró y me dijo que me iba a chequear la sangre y me salió de 540. Ay, ya. Imagínense. Entonces quiere decir que eso ya estaba avanzado, ¿verdad? Ya, saber cuánto, yo pienso que unos 2 años ya lo tenía. Miren, mi amado hermano, así es nuestra vida espiritual. Y vamos dejando, hermano, que pasen los días. Y vamos dejando que pasen, ¿verdad?, las semanas, los meses. Y cuando menos nos damos cuenta, hermano, ya estamos bien lejos de Dios. Pero ¿sabe qué es el problema más grande, hermano? Una persona que conoce de Dios y se vuelve atrás para regresar. Es más fácil, hermano, que una persona nueva se convierta a Cristo que una persona que ya conoció de Dios regrese otra vez a los pies de Cristo. Porque ¿sabe qué es lo que empieza a suceder, hermano? Empieza después, hermano, la culpabilidad. O sea, usted se empieza a sentir culpable, usted se empieza a sentir indigno, usted empieza, hermano, a pensar, hermano, que Dios no lo quiere. Que cómo Dios va a querer a una persona que después de haber conocido de su amor, de su gracia, y ahora, hermano, se volvió atrás. O sea, usted mismo no se lo puede perdonar. Entonces, y así vive la gente, hermanos. Ni es feliz en su vida en el mundo secular, ni es feliz tampoco, hermano, porque no está sirviendo a Dios, ya no va a la iglesia. O sea, primero empezamos de poquito a poquito hasta que definitivamente, hermano, nos retiramos. Y unos pues se dan cuenta, ¿no?, que es error de ellos, y otros empiezan a echarle la culpa a otros. Y es lo más peligroso, cuando usted empieza a culpar a otros por lo que usted está pasando. No hay razón, hermano, por la cual usted le eche la culpa a otra persona, al hermano, al pastor, a los músicos. No hay razón, hermano. No hay razón que usted le eche la culpa a alguien por la situación que usted está pasando. La situación por la que usted está atravesando es porque usted se descuidó. Usted se puso a jugar con fuego, hermano, y se está quemando. Es la verdad. Pero no es culpa de nadie, hermano. No es culpa mía. No es culpa de nadie. Es culpa de usted mismo. Amén. Entonces, hermano, estábamos diciendo, ¿no?, que el pecado, hermano, es una barrera. Pero sabe, mi amado hermano, cuando usted empiece a mirar esos síntomas en su vida, mire, si usted no tiene confianza a alguien aquí en la iglesia, hable con el pastor, hable con un hermano, un amigo que va a la iglesia, hermano, y platíquele la situación por la que usted está pasando. Hable con alguien, hermano, no se quede con eso. Porque a veces, hermano, queremos pelearlo solos, y a veces solos no se puede. Necesitamos, hermano, que alguien nos ayude, que alguien camine o que vaya de la mano con nosotros. Así que, pero eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso no sucede aquí, que aquí están todos los hermanos, todos los días de servicio. Así que, bueno, así que usted se preguntará, hermano, ¿cómo podemos arreglar nuestras cuentas con el Señor? Y vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1. Ya lo encontró, hermano, le pasa igual que tiene mi Biblia, que se desaparecen los libros de repente. ¿Lo tiene? ¿Qué le parece, mi amado hermano, si leemos
del verso 5 hasta el verso 10, pero nos vamos a enfocar del 1 al 9, amén. Y dice así la palabra de nuestro Dios, primera de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Y qué le parece si lo leemos todos? Amén, nada más son unos versos muy cortitos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Este es el mensaje que hemos oído este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos, hermano. Padre Santo, le damos gracias, Señor amado, por su bendita palabra. Gracias, mi Dios amado, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han hecho presencia, Señor amado. Le ruego, bendito Dios, que bendiga, Señor, la fidelidad, Señor, y el esfuerzo que ha hecho cada uno de mis hermanos para estar en este lugar, Padre Santo. Le ruego, bendito Dios, que use mi vida, Señor, para predicar, para hablar de su palabra bendita, Señor, para que, bendito Dios, juntos, Señor amado, podamos seguir hacia adelante, Padre, para que juntos podamos seguir, bendito Dios amado, anunciando este evangelio, Señor, que trae perdón, Señor, este evangelio que trae restauración, Santo, este evangelio poderoso, Señor amado, que sana, que restaura, Padre, que transforma, Señor, la vida, Señor, de todos los hombres, Padre. Ayúdenos, Padre mío, y que cada uno de mis hermanos, Señor, vengamos con un corazón humilde, Señor amado, para que la palabra, Señor amado, pueda, Señor, penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que podamos meditar en su palabra día y noche, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, por todo lo que hace, Señor, y por todo lo que hará en nuestras vidas. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, mi amado hermano? Entonces, mi amado hermano, dice la palabra de nuestro Dios. Verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Hasta ahí está conmigo, hermano? Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, que dice, hermanos, nos limpia ¿de qué, hermanos? De todo pecado. Entonces quiere decir, hermano, que si alguien cayó de su gracia, hermano, ¿cree usted que Dios lo puede perdonar, hermano? ¿Cree usted que Dios puede perdonar ese pecado? Dice, hermano, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Cuando habla, hermanos, de todo, es de todo. Así que no importa, hermanos, qué tan mal haya sido su vida, Él, hermano, nos limpia, nos perdona de todo lo que pasó y comienza, hermanos, a restaurar nuestras vidas. Amén. Así que, mi amado hermano, ninguno de ustedes se sienta, hermanos, que el perdón de Dios no alcanza a cubrir, hermano, el pecado que nosotros hayamos cometido. Porque déjeme decirle, hermano, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo va más allá de lo que nosotros podamos hacer. Amén. Pero claro, debemos de arrepentirnos. Amén. Dice: pero si andamos, 8, perdón, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice, hermano? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos, ¿qué dice mi amado hermano? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando dice limpiarnos, hermano, es cuando comienza la restauración en nuestras vidas. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, y cuando dice, hermano, si confesamos nuestros pecados, no quiere decir necesariamente, hermano, que usted tiene que venir y contarle al pastor, hermano, su pecado. Amén. O sea, no necesariamente como a veces anteriormente, ¿no? La gente pensaba que había que confesar sus pecados con un sacerdote, y no es así, hermano. Amén. Acuérdese, hermano, que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Amén. Cada uno de nosotros somos sacerdotes, pero el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, si yo he hecho algo malo, ¿a quién debo de confesarle mi pecado, hermano? Para eso, hermano, usted y yo venimos directamente, hermanos, y verdad, ya sea en el altar o en nuestro hogar, donde nosotros, verdad, nos encontremos en ese momento, podemos venir, hermano, ante Dios. Y aquí, hermano, nosotros confesamos nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es fiel y justo, dice, para perdonar, pero necesitamos confesarlo, decirle, Señor, perdóname porque he hecho esto delante de tus ojos. He pecado, decía David, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo y te ruego que me perdones. Amén. Y dice, y Él que es fiel y justo, hermano, perdonará nuestro pecado. Amén. Y luego dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Así que, hermano, todos somos pecadores, ¿cierto? Dice 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Así que, mi amado hermano, cada uno de nosotros, amén, para poder, hermanos, ser perdonados o para poder obtener el perdón de Dios y para que comience, hermano, la restauración de nosotros, necesitamos, hermano, confesar nuestro pecado. Amén. Por eso, cuando se hace la oración, hermano, de cuando alguien acepta a Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué es lo que se dice? Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que he pecado contra ti, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y te ruego que me perdones y que me ayudes a cambiar mi vida y que me ayudes a restaurar mi vida. Esa es la oración que se hace, amén, porque es necesario, hermano, declarar que sí hemos fallado, hermano, a Dios y necesitamos su perdón. Amén. Amén. Voy a leerle un poquito aquí lo que tiene aquí el escritor. Dice, así que cuando alguien peca, hermanos, hay dos cosas que hacer: confesar sus pecados a Dios y confiar en su promesa de perdonar y limpiar. En relación con la confesión hay dos cosas que tomar en cuenta. La primera es que la confesión de nuestros pecados debe de ser hecha directamente a Dios. Amén. Y la segunda es que debe ser hecha prontamente. Amén. En cuanto usted, hermano, se dio cuenta que algo no está bien en su vida, hay que, hermanos, acudir a Dios para que nos perdone. Amén. Debemos confesar nuestros pecados directamente a Dios porque contra Dios hemos pecado. Siendo Dios la persona ofendida, nuestra confesión debe ir dirigida directamente a Él. En ninguna parte de la Biblia existe la orden de confesar los pecados al oído de un sacerdote humano. Amén, hermano. O sea, eso de que hay que confesar nuestros pecados a un sacerdote, eso no es bíblico. Es cierto que aquí dice la Biblia que hay que confesar, pero no dice que usted debe de confesarlo
a un sacerdote. Amén. O sea, la razón por la cual, hermano, todavía se usan los sacerdotes es porque la gente todavía están hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero nosotros ya no estamos viviendo, hermanos, el Antiguo Testamento. Ahora estamos viviendo, hermanos, el tiempo de la gracia. Entonces, hermano, ahora ya anteriormente sí había sacerdotes y estaba el sumo sacerdote, que era el que se le presentaba, era el que presentaba el sacrificio por todo el pueblo. Pero en este caso, hermano, eso se acabó en el momento que Cristo murió, hermanos, y resucitó. Eso se terminó. Ese sacerdocio ya quedó, hermanos, quedó anulado, porque ahora comienza uno nuevo, donde el sumo sacerdote ahora es Jesucristo. Amén. Él es directamente, hermano, el sacerdote que está por sobre todos. Amén. No hay otro más grande que Él, hermano. Él es el único, el sumo sacerdote. Amén. Así que dice, en ninguna parte de la Biblia existe el orden de confesar los pecados al oído de un sacerdote humano. El rey David, al arrepentirse de su doble pecado de adulterio y homicidio, clamó con angustia a Dios diciendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si usted lo puede mirar en Salmo 51:4, alguien así con voz de trompeta, hermano, que lo pueda leer. Lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amén. Ahora, hermanos, Salmos 32:5 dice. ¿Qué dice Salmos 32:5? Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. ¿Qué dice, hermanos? Mi pecado te declaré y no encubrí. ¿Qué es, hermano? No encubrí mi iniquidad. O sea, no me hice el ciego como que no pasó nada, ¿verdad? Porque lamentablemente, hermano, a veces cuando alguien hace algo malo dice: pues es que todos somos humanos, es que todos lo hacen. No, hermano, eso es solamente una excusa barata, hermano. No podemos seguirnos excusando que es que porque somos humanos y que porque todos lo hacen. No. Primeramente, ¿sabe por qué, hermano? No es una buena excusa, hermano, y no es aceptable delante de Dios, porque en ninguna parte en la Biblia dice, hermanos, que nosotros debemos de ser imitadores de otro hombre. Jesucristo dijo, hermano: sean imitadores de mí, sean como yo. Que Él fue hombre, dice, Él fue humano y no cometió pecado. Es cierto que Pablo dice también, hermanos, que seamos imitadores y sean imitadores de mí, pero Pablo dice, hermano, así como yo, dice, soy imitador de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, no podemos decir que porque todos lo hacen, pues yo también lo voy a hacer. No, hermano. ¿Por qué? Porque yo no soy, hermano, ¿cómo se dice? Yo no soy el que le va a dar la salvación. Yo no soy, hermano, ¿cómo se dice? En ningún momento, hermanos, Dios recomienda que nosotros pongamos la vista en los hombres. Más bien, hermano, la palabra de Dios dice, mi amado hermano, maldito, dice, el hombre que confía en el hombre. Está tremendo eso, hermano. O sea, lo que quiere decir, mi amado hermano, es que si yo, hermanos, creo que yo me puedo presentar delante de Dios, hermano, con la excusa de que porque alguien más lo hizo y yo también por eso lo hice, estamos equivocados. Porque la Biblia dice, hermanos, que maldito es el hombre que confía en otro hombre. No es aceptable, hermano. Amén. Así que más bien, hermano, lo que nosotros debemos hacer desde que nos levantamos, hermano, es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Cueste lo que cueste, hermano, y sea lo que sea, Cristo, hermano, debe de ser nuestro modelo perfecto
A Él es a quien debemos seguir. Por eso es que Él dejó, hermano, instrucciones. Dice, si alguien te maldice, ¿qué dijo Cristo, hermano? Bendícelo. Y si nosotros miramos, mire, hermano, es bien importante. Constantemente usted debe de estar leyendo, hermano, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque ahí expresa, hermanos, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ahí expresa el carácter, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Estos 4 evangelios declaran, hermanos, el amor, declaran, hermanos, la compasión, declaran, hermanos, verdaderamente cuál era el plan de Cristo cuando vino aquí en la tierra. Y cuando usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta, hermano, que muchas de las cosas que antes nosotros nos imaginábamos o que antes nosotros pensábamos no son ciertas, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo nos ama con amor eterno. Amén. Entonces, mi amado hermano, así que nosotros, si hemos cometido pecado delante de Dios, entonces debemos de confesar nuestro pecado prontamente delante de nuestro Dios, porque es contra Él con quien hemos pecado, aunque hemos ofendido a otra persona. Pero, hermanos, estamos infringiendo, o estamos, ¿cómo se dice? Estamos cometiendo infracción a la ley de Dios directamente. Amén. Dice, voy a seguir leyendo, dice, claro está que cuando se ofende a un prójimo hay que confesarle también a él la falta cometida. Y mira ahí lo que dice Mateo 5, verso 23, 24. Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Mire, hermano, qué tremendo. Amén. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, y presenta tu ofrenda. Qué tremendo, ¿no, hermano? Son lecciones, hermano, tan básicas y tan principales que nosotros debemos de aprender como cristianos. Y todo lo pasamos, hermano, por desapercibido. ¿Cierto o no, hermano? Estamos más preocupados, hermano, por saber ahora quién va a ser la bestia, quiénes son los falsos profetas y los falsos maestros. Y andamos bien metidos en otro rollo, hermano. Pero lo más importante, hermano, lo estamos dejando atrás. Bueno, hermano, eso no pasa aquí, ¿verdad? Aquí estamos bien concentrados en lo que dice ahí la palabra. Cuando nosotros ofendemos a alguien, dejamos aquí nuestra ofrenda y vamos y pedimos disculpa al que nos ofendió. ¿O no es cierto, hermano? ¿Se da cuenta, hermano, cómo lo más básico, lo más principal, hermano, lo más importante, lo descuidamos, hermano, y andamos metidos en otra cosa, hermano? Nos ponemos a discutir, hermano, que si el amor es ágape, que si el amor es eros, que si el amor, y estamos metidos en otro rollo, pero menos, hermano, en lo más principal. O sea, lo que eso quiere decir, mi amado hermano, que para Dios lo más importante, mi amado hermano, es un corazón limpio, un corazón recto delante de Él. Ni aún tu ofrenda, hermano, es más importante que te reconcilies con tu hermano, o si has ofendido a alguien. No es, hermano, la ofrenda o cuánto dinero traes para dar, hermano, a la casa de Dios. Eso no es lo más importante. Para Dios lo más importante, hermano, es, hermano, tu corazón, que esté recto delante de su presencia. Amén. Entonces, hermano, que cada uno de nosotros, amén, nos enfoquemos, hermano, en lo más principal. Yo sé, hermano, que usted quiere escuchar cosas nuevas. Yo sé que usted quiere mirar cosas nuevas, amén. A nosotros nos gustan las emociones, hermano, nos gusta emocionarnos, ¿verdad? Con las cosas que vemos o con las cosas que escuchamos. Pero más bien, hermano, debemos de dedicarnos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Que si usted todavía se enoja por algo, hermano, siga trabajando en eso, hermano. Pero es que mi hermano, pero es que mi hermana es así, pues, hermano, por algo Dios la puso en tu camino. Y hasta que no aprendas a amarlo, hermano, no quieras brincarte al siguiente capítulo.
¿verdad? Porque hay algo que no nos gusta y queremos brincar el capítulo y queremos brincar. Y no es así, en las cosas de Dios no trabaja así, hermano. Cuando usted y yo, hermano, nos brincamos pasos en las cosas de Dios, mi amado hermano, tarde o temprano, ese paso que yo me brinqué, hermano, me va a hacer falta más allá adelante. Y qué triste es que usted haya caminado tanto y tenga que regresar otra vez a donde debió, hermanos, comenzar. ¿Cierto o no, hermano? Amén. Entonces, hermano, si hay alguien, hermano, en su camino, o algún hermano, alguna hermana, hermanos, que a veces lo enfada, usted dígale: Dios mío, dame la sabiduría. Dame la sabiduría, Señor, dame la capacidad. Que el carácter, o que como es tal persona, que no sobrepase, o sea, que yo pueda sobrepasar ese carácter, que yo pueda sobrepasar esa actitud. ¿Sí o no es cierto, hermano? Mire, le voy a platicar un poquito mi experiencia como pastor. Las situaciones, hermano, que usted enfrenta en la iglesia con algún hermano, con alguna hermana, ¿usted cree, hermano, que usted es el único que ha enfrentado esa situación? No, antes que usted, hermano, tenga que lidiar con eso, yo soy el primero que tengo que lidiar con el hermano o con la hermana. No le voy a decir, hermano, que soy mejor que usted, no lo soy. Pero sabe, mi amado hermano, ahí es donde me doy cuenta que verdaderamente existe Dios. Ahí es donde me doy cuenta que verdaderamente, hermanos, existe el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a sobrepasar todas esas situaciones. Cuando yo escucho a una persona hablar, hermano, y por muy negativo que sea, hermano, yo no le contesto con la misma negatividad. Yo le contesto positivamente. Y no porque yo sea psicólogo, que sea yo algo, no. Es que, hermano, yo lo he aprendido de mi Señor Jesucristo. De Él yo lo aprendí. Por eso le digo, hermano, mire, para mí, hermano, los evangelios es algo súper importante, porque eso, hermano, nos va a ayudar en nuestro diario vivir. Las lecciones más importantes, hermano, que usted pueda aprender, se encuentran, hermano, en esos libros. ¿Por qué, hermano? Porque eso aplica en su vida cotidiana, lo que hace usted desde que se levanta hasta que se acuesta. Entonces, seguimos adelante, amén. Dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Y qué dice, hermanos? ¿No le parece algo increíble eso, hermano? ¿Verdad? Dios está más interesado, hermano, que haya paz entre nosotros, que podamos llevarnos unos con otros. Amén. Pero usted dirá: pero hermano, si usted supiera, hermano, mire, antes que usted y yo lo supiéramos, hermano, ya Cristo lo sabía. Pídale a Dios, mi amado hermano, que le dé la sabiduría, que lo capacite, mi amado hermano. Que ninguna, hermanos, negatividad, que ningún comentario, que ninguna actitud, que nada de eso, mi amado hermano, nos moleste. Se la voy a poner bien fácil, hermano. Miren, ¿a cuántos todavía nos molestamos, hermano, por algún hermano o alguna hermana? Creo que varios de nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no es cierto? No, sea honesto. ¿Cierto? Yo creo que varios. No digan nombres nomás. No hay, hermanos, abundan. Pero sí me explico, hermano. O sea, ¿a cuántos de nosotros, hermanos, todavía nos ofendemos, nos sentimos así? ¿Verdad? Yo creo que la mayoría. Pero se la voy a poner fácil, hermano. Mire, usted se conoce mejor que nadie. Bueno, Dios y usted. ¿Sí o no es cierto? ¿Y cuántos de nosotros todavía tenemos un carácter, hermano? Que mismo dice: qué barbaridad, ni yo me aguanto, dice. ¿Cierto o no, hermano?
A veces tenemos un carácter, hermano, que ni nosotros mismos nos aguantamos. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso detrás de todo eso, hermano? Cristo, hermano. Aún así, con todo ese mal carácter que tenemos y que nosotros mismos no nos aguantamos, Él aún así nos ama con amor eterno. Y está dispuesto todavía a seguir lidiando con nosotros. Hasta su venida, o ya sea que nosotros. Pero constantemente, hermano, a Él no le fastidia, hermano, su actitud. A Él no le fastidia su carácter, hermano. Él todos los días, hermano, busca la forma como llegar a su vida. Si hoy usted se portó lo más mal que usted se haya podido portar, se acuesta, hermano, y al siguiente día Cristo lo está esperando otra vez con una actitud otra vez, hermanos, nueva. O sea, está dispuesto otra vez a trabajar con usted ese día. Y si ese día, hermano, no consigue su propósito, hermanos, al siguiente día otra vez, hermano. Y han pasado los días, han pasado los meses, para muchos han pasado años, hermano. Y Dios todavía, hermano, Cristo los sigue esperando, hermano. Y nosotros nos enfadamos, hermano, por una palabra que dice, por una actitud, hermano. Qué barbaridad. ¿No le parece un poco egoísta de nuestra parte, hermano? Que Dios es tan bueno con nosotros y nosotros por una cosita, hermano, nos sentimos tan mal, ofendidos. No es posible, Dios. Solamente aquí pasan esas cosas. Y ya me voy. Y bueno, y por eso no quería venir. Y hacemos un dramota, hermano. Imagínense, hermano, que Cristo fuera como nosotros, hermano. Yo imagino, hermanos, allá el drama que armaría nuestro Señor allá en el cielo, ¿no? Miles de veces cada segundo. Pero no, hermano, no es así. Sino que constantemente, dice Dios, lo mira y me mira, dice, hijo. Pero un día va a cambiar, un día de estos. Después de tantos azotones que se dé, va a volver a mí. Dios trata y trata y trata con nosotros. ¿Por qué no ha de tratar usted con su hermano? Si Él nos ama, hermano, con todos nuestros defectos y también nuestras virtudes, ¿por qué nosotros también no amamos a nuestro hermano con sus defectos y virtudes también? Porque aunque es cierto, hermano, aunque como por decir, yo es cierto que yo no soy una monedita de oro, ¿verdad? Pero también, hermano, tengo mis cosas buenas, hermano. Sí, me explico, hermano. O sea, aunque tengo también mis defectos, pero también tengo mis virtudes, hermano. Amén. Igual como todos nosotros, todos tenemos defectos, pero también tenemos nuestras virtudes. Entonces vamos a enfocarnos en nuestras virtudes, amén. Y vamos atendiendo nuestros defectos. Decirle a Dios, ayúdame, ya no quiero ser así, amén. Bueno, seguimos. Santiago 5:16, hermano. Rapidito, ¿qué dice, hermanos? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando dice eso, hermano, de confesaos vuestros pecados, no quiere decir, mi amado hermano, es de que ahí vamos a estar contándonos, ¿verdad?, nuestros pecados unos a otros. No, es si usted ofendió, hermanos, a alguien. Sí me explico, hermano. O sea, si yo lo ofendí a usted, hermano, entonces, o si yo hice algo que tal vez usted ni se dio cuenta, yo voy y le confieso a usted, le digo, hermano, mire, discúlpeme, yo hice esto, o dije lo otro, o lo que sea, discúlpeme, mi hermano. Y usted dirá, ni cuenta me di. O es más, hay unos, hermanos, que ni siquiera lo toman en cuenta, hermano. ¿O no es cierto? ¿No le ha pasado? Yo se lo digo porque a veces alguien viene y me dice, hermano, no, ¿sabe qué? Que discúlpeme por lo que le dije el otro día. ¿Y qué me dijo, hermano? Yo ni me acuerdo qué me dijo.
¿verdad? O sea, yo no lo tomé ofensivo, no me ofendí. Entonces, hermano, que eso pueda ocurrir en la vida de cada uno de nosotros. No se ofenda usted, o sea, por pequeñeces, hermano. Amén. Sino que vamos a tomar, hermano, que somos humanos y que nos equivocamos y a veces sin querer queriendo decimos cosas que no queremos decir. Amén. Al final de cuentas, hermano, usted es un hijo, usted es una hija de Dios, hermano. ¿Qué importa lo que yo pueda decir o pensar de usted? ¿Sí está conmigo, hermano? ¿Verdad? Si yo le digo que usted es así, pero la Biblia dice, hermano, que yo soy, hermanos, soy un hijo de Dios, dice que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, ¿por qué me voy a ofender por lo que? Entonces voy a hacerle más caso a lo que otra persona diga, hermano, que lo que Dios mismo está diciendo. Dice que Él me hizo a su imagen y semejanza de Él me hizo. Y luego alguien más me dice algo por allá y bien ofendido que voy a estar, pero Dios me está diciendo que Él me hizo a su imagen y semejanza. ¿A quién le creo, hermano? A Dios, ¿no? Entonces no debo de ofenderme, hermano, que la gente diga lo que quiera decir de mí. Pues yo no me voy a ofender por eso. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy delante de Dios. Soy especial, hermano, delante de Dios. Soy su hijo. Dice, además, dice, de ser hecha directamente a Dios la confesión de nuestros pecados, debe de ser hecha lo más pronto posible, tan pronto como eres consciente de haber ofendido a Dios. En ese mismo instante debes detenerte, para confesarle el pecado cometido. Cualquier pecado rompe nuestra comunión con Dios, y lo puede ver ahí en Isaías 59:2, ahí los rápidos de la Biblia. Isaías 59:2, ¿qué dice, hermanos? Pero dice, vuestras iniquidades han hecho división. Escuchen bien, mi amado hermano. Vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Qué tremendo, hermano. Y luego dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué tremendo, hermano. No dice que el pecado del hermano cierra las puertas del cielo, hermano, para bendecirlo. No dice que por causa del pastor todos ustedes, hermanos, van a perecer. No. Dice, pero vuestras iniquidades, o sea, las mías, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué tremendo, hermano. ¿Se da cuenta cómo le digo, hermano, que el culpable, hermano, de lo que usted está pasando no soy yo, hermano? Ni es el hermano, ni es la hermana. Soy yo mismo, hermano. Algo, hermano, dentro de mí, algo que yo estoy haciendo es lo que está evitando, hermano, que la bendición de Dios venga a mi vida. Y hasta que usted y yo, hermano, tomemos responsabilidad directa de nuestros actos, y usted va a mirar, hermano, el crecimiento espiritual en su vida. Amén. Cada uno de nosotros debemos de tomar responsabilidad propia. Amén. No le eche la culpa al trabajo, hermano. No le eche la culpa al hermano, a la hermana, al pariente. No le eche la culpa a nadie. Acepte sus responsabilidades y empiece a trabajar en eso, y usted va a mirar, hermano, la gran bendición que vendrá sobre su vida. Amén. Dice, cualquier pecado rompe nuestra comunión con Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por lo tanto, no debes permitir que tal condición de separación continúe ni un momento más. Y no es necesario que continúe. Puede ser restaurado a una vida de comunión con Dios, que dice ahí en 1 de Juan.
Lo tiene, hermano, primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice, hermano? Y limpiarnos de toda maldad. En el momento, hermano, que yo me doy cuenta que he pecado contra Dios, hermano, ese es el momento en el cual yo debo de venir, hermano, y confesarle a Dios el mal que he hecho. Y dice su palabra, Él que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, después de haber confesado tus pecados al Señor, debes confiar plenamente en su promesa. Debes aceptar por fe el hecho de tu perdón y limpieza. Amén. Todo esto es por fe, hermano. Y usted dirá, pero así nomás, así de simple, así de fácil. Sí, hermano, así de simple y así de fácil. Y usted dirá, pero no tengo que darle unos golpes de pecho, unos latigazos o algo para... No, nada de eso, hermano. ¿Por qué? Porque esos latigazos ya se los dieron a nuestro Señor Jesucristo. Él ya sufrió por nosotros. ¿Por qué va a sufrir usted otra vez? ¿Sí me explico, hermano? Entonces, para poder ser restaurado, hermano, necesito primeramente confesar, hermanos, mi pecado. Y Dios, hermano, que es fiel y justo, Él va a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. La seguridad de tu perdón no depende del testimonio de tus sentimientos. Escuche bien esto, hermanos, muy importante. Se lo voy a repetir otra vez. La seguridad de tu perdón no depende del testimonio de tus sentimientos. En otras palabras, hermano, para que usted esté seguro de que Dios lo perdonó, hermano, no es, hermano, como usted se sienta. Sí me explico, hermano. O sea, si yo, digamos, hermano, hice algo muy malo, ¿verdad? Y como hice algo muy malo, digo yo en mi mente, digo que Dios no me puede perdonar porque hice algo muy malo, ¿verdad? Y por tal razón nosotros pensamos, hermano, que merecemos, hermano, algún sufrimiento, merecemos alguna penalidad. ¿Sí me explico, hermano? ¿Verdad? Creemos que merecemos algo así, hermano. Pero resulta, mi amado hermano, que, o sea, Cristo ya pagó por mis pecados. O sea, usted se puede sentir de esa manera, pero el que usted se sienta de esa manera no quiere decir, hermano, que es así. Amén. Y la gente, hermano, solita se castiga. ¿Por qué? Porque ellos mismos no se pueden perdonar por lo que hicieron. Y ni son libres ellos, hermano, ni la persona que ofendieron. Entonces, ¿qué debo yo de hacer, mi amado hermano? Mire, cuando yo he ofendido a alguien, cuando yo he hecho algo malo, hermanos, para mostrar verdaderamente, hermano, que estoy arrepentido, para mostrar verdaderamente, hermano, que a usted, como le dije, hermano, no tiene que traer flores, no tiene que venir de rodillas, no tiene que hacer nada, pero lo que sí necesita hacer, hermano, es mostrar, hermano, la restauración, o sea, que usted ya no es esa misma persona que era antes, que ya Dios lo ha restaurado. Y de esa manera, hermano, usted podrá ayudarle a la otra persona que tal vez usted ofendió. Pero necesito yo, hermano, aceptar el perdón de Dios en mi vida. Amén. Usted, y a veces como la gente piensa que así de fácil, no fue fácil, hermano. Hubo alguien que pagó un precio muy caro, hermano, para que usted pudiera gozar de la libertad y para que usted pudiera gozar de la paz que viene de parte de Dios. Así que nunca, hermano, pase por alto el sacrificio que Cristo hizo. Amén. Nunca diga usted, hermano, que es fácil, porque no fue fácil. Nunca diga usted, hermano, pero no necesito hacer nada. ¿Por qué? Mire, hermano, cuando venga a su mente o a su corazón de que si usted necesita hacer algo, ¿le parece a usted poco, hermano, lo que Cristo sufrió en la cruz? ¿Le parece poco todo lo que Él sufrió? ¿Le parece poco, mi amado hermano, que lo hayan vituperado, lo escupieron, lo maldijeron, lo hicieron sufrir tanto, hermano?
¿Le parece poco, hermano? ¿Cree usted, hermano, que ese pecado que usted se necesita más sacrificio que el que Cristo hizo? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Cree, mi amado hermano, que su pecado es tan grave, hermano, que se merece un sacrificio más grande todavía que el que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario? Yo siento, hermano, que es suficiente. Yo creo, hermano, que el sacrificio que Cristo hizo, hermano, es extremadamente grande, hermano, para lo que yo hice. O sea, cubre todo mi pecado. Lo cubrió totalmente. Entonces ya no hay necesidad, hermanos, de que ocurra otro sacrificio. Usted ya no necesita que andar cargando con eso, hermano. Ya Cristo pagó el precio para que usted sea libre. Usted dirá, pero así de fácil, hermano, para que usted, hermano, pueda mostrar que verdaderamente está arrepentido. Entonces, hermano, necesitamos andar en una vida restaurada, una vida nueva. Amén. Porque si yo digo, hermano, que Dios me perdonó, que Dios, hermano, me ha limpiado, pero yo sigo en la misma, ahí sí estamos mal. No puede ser. Amén. Necesitamos que vivir una vida nueva. Y ya termino. Entonces le voy a leer una vez más. Dice: la seguridad de tu perdón o de su perdón no depende, mi amado hermano, del testimonio de sus sentimientos. Amén. Estos son muy cambiadizos. Tu seguridad depende del testimonio de la palabra de Dios, y esto nunca cambia. Otra vez, hermano, miren qué importante. Dice: la seguridad de tu perdón no depende del testimonio de tus sentimientos. Estos son muy cambiadizos, así que no confiese tanto, hermano, en sus sentimientos. ¿O no es cierto, hermano? ¿Verdad? ¿A poco usted alguna vez no se siente traicionado por sus mismos sentimientos? Más de una vez. Amén. Dice, así que estos son muy cambiadizos. Tu seguridad, escuche bien, hermano, su seguridad depende del testimonio de la palabra de Dios. Esto nunca cambia. O sea, si Dios dice, hermanos, que me perdonó y se acabó, hermano. Aunque yo me sienta de otra manera, pero su palabra dice que Él me perdonó. Amén. Por el amor, dice, inmerecido de Dios, hay perdón y limpieza para el creyente que confiesa y confía. Pero esto no debe ser motivo para conformarnos con una vida de continuas caídas y restauraciones. No, hermano, la vida del cristiano no debe de ser así, sube y baja. No, tenemos que empezar a vivir una vida continua. Dice, pero esto no debe ser motivo para conformarnos con una vida de continuas caídas y restauraciones, de ninguna manera. Dios tiene para nosotros algo mejor, y mire ahí lo que dice Proverbios 4:18, y ahí terminamos. ¿Lo tiene? Proverbios 4:18, que dice, hermanos: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo debe de ser la vida del cristiano, mi amado hermano? Así, miren, que va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Amén. No dice, hermano, que la vida del cristiano debe de ser así: un día abajo, otro arriba, otro día abajo, otro día. No, dice, mas la senda, o sea, mas el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, lo que quiere decir, cuando usted mira, ¿no?, cuando está amaneciendo, ¿cómo empieza el sol, hermano? Primero, ¿verdad?, empieza a alumbrar nomás ¿cómo se dice?, un pequeño espacio, ¿verdad? Y usted, a medida que van pasando los minutos y la hora, hermano, va creciendo hasta que se alumbra todo, todo el lugar, ¿no?, en su totalidad. Así debe de ser, dice la palabra de Dios, la vida del cristiano.
Amén. Entonces, hermanos, yo creo que hay, hermanos, cosas muy básicas que nosotros debemos de practicar como cristianos. Hermano, y dejarnos, hermano, un poquito de todas esas cosas, hermano, que la gente anda haciendo, que la gente, hermano, anda practicando, queriendo ganarse el favor de Dios, hermano. Amén. No hay nada que usted pueda hacer, hermano, para ganarse el favor de Dios. El favor de Dios ya está sobre nosotros. La Biblia dice que no es por obras para que ninguno se gloríe. Amén. No es de lo mucho o lo poco que usted haga, mi amado hermano, para ganarse el cielo. O más bien, no pretenda ganarse el cielo con las muchas obras que usted hace, no. Si usted va a hacer algo, hermano, pero hágalo por amor a Dios. Si usted va a hacer algo, hermano, hágalo porque Dios ha sido bueno con usted. Pero no lo haga porque piensa que con eso se va a ganar un pedacito del cielo. No, hermano, el cielo ya es suyo de por sí si usted hace la voluntad de Dios. Amén. Sí, si es de nosotros. Voy pues a preparar lugares para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. ¿Qué necesito hacer entonces, hermano? Lo único que necesito hacer, hermano, es hacer su voluntad. Enfocarme en las cosas básicas, hermano. Usted dirá, pero hermano, pero ¿qué tal, hermano, si viene? ¿Qué tal si suena la trompeta, hermano, y yo no estoy desaprevenido? Necesito estar, hermano, en constante, ¿cómo se dice? Activo en las noticias cristianas, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa, hermano, que porque va a estar muy activo o están mirando ahí, hermano, las noticias cristianas y lo que está ocurriendo en el mundo y piensan que porque están muy activos, hermano, en esas noticias se van a dar cuenta cuando Cristo venga. Mentiras, hermano. Dice la palabra de Dios, el día y la hora nadie sabe. Así que por mucho que usted mire noticias cristianas, hermano, nadie sabe. Jesucristo dijo, ni yo lo sé. Solamente dice mi Padre que está en el cielo. Es el único que sabe. Entonces, hermano, pero le han hecho creer a la gente que las noticias cristianas le van a descifrar quién es la bestia y dónde viene el número del 6666. Mentiras, hermano. No pierda su tiempo. Es bueno para entretenimiento, pero no para su salvación. Sí, hermano, usted se puede entretener, pero no lo tome, hermano, que esa es la base de su salvación, porque no lo es. Y entonces, hermano, ¿cómo le hago? ¿Qué tal si Cristo viene? Haga la voluntad de Dios hoy. Y si Dios se da la oportunidad de levantarse mañana haga su voluntad. Y si Él llegara a venir hoy, si llegara a venir mañana, de segurito que nos vamos con Él. Amén. Así de fácil, hermano. No está complicado. Yo no sé por qué la gente se la hace tan complicada. Viva constante, hermano, que su vida sea constante. El problema de mucha gente que hoy, hermanos, están bien emocionados y hoy voy a ayunar 21 días, dice la gente. ¿Y qué pasa, hermano, cuando se terminan los 21 días? Qué tristeza tan más grande. Volvemos a lo mismo otra vez. Hermano, tan solo sea constante. Sea constante en servir a Dios. Sea constante en su palabra. Hoy voy a hacer la voluntad de Dios. Y a lo mejor, hermano, puedo errar, puedo fallar, pero le pido perdón a Dios que me ayude. Mañana mi intención, el deseo de mi corazón va a ser otra vez. Voy a levantarme con todo el deseo de hacer su voluntad. Y si por alguna razón llegara yo a fallar otra vez, el siguiente día voy otra vez a luchar, hermano, para hacer su voluntad. Amén. Y así, hermano, todos los días. Ese debe de ser, hermano, esa debe de ser la meta del cristiano, que cada día que se levante, hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero que las noticias, dejen que las noticias rueden, hermano. Ellos están recibiendo su billete de todo lo que están haciendo. Es entretenimiento nada más.
Mire, se la voy a poner fácil y con esto nos vamos. De verdad, hermano, ¿usted quiere saber lo que está pasando, hermano, en el mundo espiritual? ¿Quiere escuchar, hermano, la noticia reciente? Póngase a orar, hermano. Póngase de pie.